Hoy vamos a hablar del principal aporte que se tiene en la física cotidiana, que son las tres leyes de Newton que llamamos. La primera ley de Newton, conocida también como ley de la inercia. Bien, cuando hablamos de la ley de la inercia, hablamos de que un cuerpo se puede mantener en movimiento rectilíneo uniforme o se puede mantener estático, en reposo. Entonces, eso a nivel matemático, ¿cómo yo lo pudiera escribir? La aceleración del cuerpo, recordando que la aceleración es un vector, es igual a cero. ¿Qué implica que la aceleración sea igual a cero? Que se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme o va a estar en reposo. Pero para ello, Newton define que la fuerza neta es igual a cero. Aquí es importante resaltar esto, fuerza neta. ¿Y qué es la fuerza neta? La fuerza neta no es más que la suma, y este es el símbolo de sumatoria, de que voy a estar sumando, todas las fuerzas presentes en el sistema. Esta propiedad de que los cuerpos se van a mantener moviendo, esa propiedad de que los cuerpos se mueven, se van a mantener con un tipo de movimiento específico, es lo que nosotros vamos a reconocer como inercia. Es esa capacidad que tienen los cuerpos de mantener su estado de movimiento, de mantenerse tranquilitos, en reposo, o de mantenerse moviendo. Entonces, cuando tú estás en un carro, el carro frena de repente y tú te vas para adelante, ¿por qué tú sigues hacia adelante? Porque tu cuerpo se quiere mantener en movimiento. Aunque tú estabas estática en el carro, comparado con el ambiente, tú te estabas moviendo con el carro. Por eso es importante tener el cinturón de seguridad. También tenemos entonces la segunda ley, es una de las más importantes, se llama ley fundamental de la dinámica. Define el comportamiento de las fuerzas. La fuerza la define Newton e inventa una palabra nueva, una frase nueva, que la fuerza neta, o sea, lo que causa el cambio de movimiento de un cuerpo, la fuerza neta, se debe o va a ser igual al cambio en la cantidad de movimiento, entendido esto como un vector también, la cantidad de movimiento de un cuerpo durante un tiempo. Ahora, él definió que P, cantidad de movimiento, es una magnitud física compleja que relaciona masa y velocidad. Es decir, para poder definir el movimiento de un cuerpo no es suficiente la velocidad. Por ejemplo, si tú dejas caer del techo una pelotica de ping pong sobre tu cabeza, te puede fastidiar un poco, pero no te va a doler mucho. La velocidad de impacto viene determinada por las leyes del movimiento, las ecuaciones del movimiento que ya estudiamos, de caída libre, y va a tener una magnitud específica. Fíjense que esa velocidad calculada con las ecuaciones que vimos anteriormente no depende de la masa. Si no depende de la masa, quiere decir que yo también puedo dejar caer una bola criolla. Si dejamos caer una bola criolla desde el techo sobre tu cabeza, el movimiento que tú percibes de esa bola criolla no es el mismo. De hecho, te va a doler mucho. Puede dañarte, afectar tu salud, esa bola criolla. Entonces es importante la masa para definir totalmente el movimiento de un cuerpo. Ahora, nosotros vamos a estudiar un tipo de movimiento específico que son los movimientos con masa constante. No vamos a estudiar los movimientos con masa variable. Nos vamos a enfocar en los movimientos con masa constante. Eso reduce o va a transformar la ecuación de Newton de fuerza neta a lo siguiente, que lo único que puede cambiar es la velocidad. En el tiempo es la velocidad. Ahora, esto que tenemos acá, la aceleración. En consecuencia, digamos que podemos hacer como una especie de resumen. Nosotros no vamos a utilizar la ley de Newton original, que me dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual a los cambios en la cantidad de movimiento, donde la cantidad de movimiento es masa por velocidad, también conocido como momentum, sino que vamos a utilizar una ecuación mucho más sencilla que ustedes vieron en tercer año, que me dice que la fuerza neta es igual a masa por la aceleración de los cuerpos. Entonces, digamos, el concepto nuevo y novedoso acá, vamos a copiarlo aquí abajo, es el concepto de cantidad de movimiento. ¿Y qué es la cantidad de movimiento? P, que es igual a masa por velocidad. Es un vector. La ley fundamental de la dinámica, ahorita la vamos a explicar en un ejemplo, digamos que es la base para poder estudiar
todo lo que vamos a estar haciendo del manejo de fuerzas y la dinámica. La tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción, cuando un cuerpo aplica una fuerza, esa fuerza no se queda sola. Esa fuerza necesariamente en su análisis va a tener un par, una compañera. Una compañera. Un cuerpo 1 aplica una fuerza sobre un cuerpo 2. Entonces, esa compañera va a ser igual en magnitud y dirección. El cuerpo 2 va a aplicar sobre el cuerpo 1, pero en sentido opuesto. Esto que en sentido opuesto. Supongamos que acá yo tengo el cuerpo 1 y por aquí abajo tengo el cuerpo 2. Esos dos cuerpos yo los puedo unir por una línea imaginaria. Bien, una línea así. Supongamos que esa línea fue una línea recta, esa línea que acabo de dibujar roja. El cuerpo 1, si supongamos la fuerza de atracción gravitatoria, el cuerpo 1 atrae al cuerpo 2. Una fuerza de atracción gravitatoria. Esa fuerza es esta fuerza de aquí, fuerza 1 sobre el cuerpo 2, en este caso. Bien, tiene dirección y sentido. El cuerpo 2 necesariamente va a aplicar la misma fuerza sobre el cuerpo 1. Es la fuerza que aplica el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Entonces, el número, el valor de estas dos fuerzas es necesariamente el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? El sentido. Si una va hacia la derecha, la otra va a ir para la izquierda, que es lo que acabamos de colocar. Fíjense las implicaciones de esto, por lo menos a nivel gravitacional. Estamos hablando de que la fuerza con la cual el Sol atrae la Tierra es igual a la fuerza con que la Tierra atrae al Sol. Fíjate, eso que es loco, explota tu cerebro. ¡Pah! ¿Por qué entonces no vemos que el Sol se mueve hacia la Tierra? Porque hay un concepto importante, que es el concepto de inercia. El concepto de inercia es muy importante. La inercia, esto lo copié completo acá, ahí está. La inercia es una magnitud física que depende de la masa. O sea, los cuerpos tienden a mantener eso allí. Vamos a subrayar esa palabra, inercia. Así. La inercia es una palabra muy, muy importante. Inercia. Y la inercia depende de la masa de los cuerpos. Un cuerpo con mucha masa tiene mucha inercia. Y el Sol tiene muchísima más inercia que nosotros. Entonces, el primer cuerpo que cede ante esa fuerza es la Tierra. Por eso vemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Ahora vamos aquí sencillito con un ejemplo. Ejemplo de aplicación de las leyes de Newton. Ejemplo de aplicación con su diagrama de cuerpo libre. Les recuerdo que el diagrama de cuerpo libre es prácticamente la base del desarrollo de los problemas y poder solucionar un problema de fuerzas. Es el diagrama de cuerpo libre. Ahora, vamos a ver qué ejemplo vamos a hacer. Supongamos que yo tengo un cuerpo que está siendo empujado por una persona, una caja que está siendo empujada por una persona. Vamos a colocar aquí un efecto de brisa movimiento para decir que sí se está moviendo. Bien, ahí está mi pequeño dibujito, espero que se pueda entender. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta masa, de esa caja ahí que está moviendo la persona, una caja gigante que está moviendo ahí la persona. Ese diagrama de cuerpo libre de la caja. Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre, lo primero que necesito es el eje cartesiano, el plano cartesiano. Entonces, tal vez con mi eje vertical, mi eje horizontal. Y empiezo a colocar qué fuerzas están actuando. Entonces, yo sé que la masa, por tener masa, la caja va a tener un peso hacia abajo. Esa es la más fácil de identificar siempre. El peso es la fuerza de gravedad. La persona está aplicando una fuerza para poder mover la caja. Esa fuerza va en dirección hacia la derecha. Una fuerza aplicada por la persona. Tendría un valor específico. Y hacia arriba tenemos otra fuerza. Esa fuerza que va dirigida hacia arriba la aplica el suelo. El suelo está aplicando una fuerza para no doblarse. Si se dan cuenta, el suelo está aquí. El suelo no se dobla debido al peso. Entonces el peso ejerce una fuerza hacia arriba.
Esa fuerza se llama fuerza normal. Y cuando dos superficies están en contacto y hay un movimiento entre ellas, debería existir también, a menos que te digan lo contrario, a menos que te lo digan, insisto, una fuerza que se opone al movimiento que llamamos fuerza de roce. En este caso la vamos a colocar como R, de rozamiento. Bien, esas son las fuerzas que se están aplicando sobre el eje X y sobre el eje Y. En principio el tamaño de los vectores va asociado con la magnitud de la fuerza. En este caso son flechas, un dibujo aproximado. Y está bien que hagan un dibujo aproximado para los diagramas de cuerpo libre porque es eso, un dibujo aproximado. Cuando yo aplico la segunda ley de Newton, esta ecuación que estoy señalando aquí, yo la aplico para el diagrama de cuerpo libre, yo voy a tener dos ecuaciones. Una ecuación debido al eje X y una ecuación debido al eje Y. Voy a tener dos ecuaciones. ¿Cómo es eso, profesor? La segunda ley de Newton, que es la que voy a aplicar, me dice que fuerza neta igual a masa por aceleración. Pues recuerda que fuerza neta es igual a la suma de las fuerzas que están actuando. En el eje X, ¿cuántas fuerzas hay? Hay dos fuerzas. Entonces yo voy a escribir esas dos fuerzas. Hay una positiva y una negativa en este caso. La fuerza positiva es la que está del lado derecho, F, y la fuerza negativa es la que está del lado izquierdo, el rozamiento. Y eso va a ser igual, según la segunda ley de Newton, repito, según lo que tengo yo aquí arriba, esa fuerza, esa suma va a ser igual a la masa que estoy estudiando por la aceleración del cuerpo en el eje X. Aceleración en el eje X. En el eje vertical, igual, tengo dos fuerzas nada más. Hay una fuerza que está del lado positivo, que es la normal, y hay una fuerza que está del lado negativo, que es el peso, fuerza de gravedad. Y eso va a ser igual a masa por aceleración en Y. Fíjense, en este caso, y eso lo vamos a ver recurrentemente, en este caso, el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, el cuerpo se está moviendo de lado. Un cuerpo que no se mueve, un cuerpo un cuerpo en reposo, ¿cuánta aceleración tiene? Un cuerpo en reposo, ¿cuánta aceleración tiene? Cero. Entonces, en este caso, esta expresión que tenemos acá se anula. Es cero, porque cero por lo que sea es cero. Entonces, esta ecuación que tengo acá me dice, y eso va a pasar de manera muy recurrente, que la normal va a ser igual al peso. ¿Para qué? Para no moverse. Son iguales, entonces el cuerpo no está brincando. Y de hecho, según lo que me dice el enunciado, el cuerpo no brinca, no brinca para arriba y para abajo, simplemente se mueve hacia la derecha. Hay una aceleración, que es la ecuación que me queda. Entonces, aquí, como reflexión final, tengo dos ecuaciones nuevas. Estas ecuaciones son de este problema. Y algo que quiero que tengamos claro en esta unidad, no hay una ecuación para todas. Y eso va a pasar en esta y en casi toda la física. Ahí es un fundamento. El fundamento es este, la ley fundamental de la dinámica. Suma de las fuerzas igual a masa por aceleración. Que cuando lo aplico, me queda o me lleva a tener dos ecuaciones nuevas que dependen de este problema. Si el problema no tuviera roce, y me dicen, estimemos que no hay roce, que el roce es nulo, entonces me queda directo, fuerza es igual a masa por aceleración, en este caso, repito, en este caso, si no hubiese roce. Pero como sí hay roce, la ecuación en X me queda así y la ecuación en Y me queda así. Cada problema tiene su característica. Yo les voy a dejar en el video, por aquí arribita, una lista de ejemplos donde soluciono diagramas de cuerpo libre. Y esta es la utilidad que tenemos de las leyes de Newton. Ley de la inercia, todos los cuerpos tienden a mantenerse en reposo o en movimiento. Esto depende de la masa. La inercia depende de la masa. Entre más masa, más, es como diría Aristóteles, más ganas de quedarse quieto tiene o más ganas de quedarse en movimiento tiene el cuerpo. Es una propiedad que tienen los cuerpos. La segunda ley, ley fundamental de la dinámica, se define de esta forma el cambio en la cantidad de movimiento, pero para efectos de masa constante vamos a estar utilizando fuerzas igual a masa por aceleración. Y la última, ley de acción y reacción. Para toda acción hay una reacción igual, pero en sentido opuesto. Igual en dirección y magnitud, pero en sentido opuesto. Si es horizontal, la otra es horizontal. Si es vertical, la otra es vertical, pero en sentido opuesto.
Y cuando yo aplico eso en un problema, me quedan ecuaciones que yo puedo manipular, puedo sustituir y calcular.